Amigos, que Dios los bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 16 de septiembre, jueves eucarístico y sacerdotal. Oremos hoy por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los seminaristas, las vocaciones. Celebramos en la iglesia hoy la memoria de los santos Cornelio Papa y Cipriano Obispo, mártires. Y el texto del Evangelio lo tomamos de San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué escena más hermosa la que nos presenta hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Recordemos que el evangelista San Lucas es el evangelista de la misericordia. Así es, qué hermoso saber que Jesús recibe a los pecadores con amor. Jesús no los juzga, no los condena antes de tiempo, no lo hace, nunca lo va a hacer. Jesús condena el pecado, condena las acciones adversas, pero nunca a la persona. Por eso, hoy vemos una escena en donde Jesús come en la casa de un fariseo llamado Simón, según el texto bíblico. Y llega, dice el texto, una mujer de mala vida de aquella ciudad, porque se entera de que Jesús ha llegado a aquella casa. ¿Cómo entra la mujer a ese lugar? Pues no lo sabemos, puesto que la casa de un fariseo estaba muy bien custodiada, mucho más si era un fariseo que pertenecía al Sanedrín. Por eso llama la atención cómo aquella mujer se escabulle, llega a donde está Jesús. Y es una mujer que tiene muchos pecados en su vida, en su corazón. Ha cometido muchas faltas. Pero vean qué actitud más hermosa la de Jesús. Jesús se da cuenta de aquella mujer desde que llega, por supuesto que sí. Simón, aquel fariseo, pareciera sorprendido, pues dice lo siguiente: si este fuera un profeta, sabría quién lo está ungiendo. Claro que Jesús lo sabía. ¿Cómo no lo iba a reconocer si era el Hijo de Dios, hecho hombre? Sabía quién era aquella mujer, conocía sus pensamientos, conocía su corazón, pero también conocía sus intenciones. No solo conocía su vida pasada, no solo conocía su mala vida, sus pecados, conocía su corazón, su gana de cambiar, conocía su disponibilidad para el arrepentimiento. Aquella mujer llegó con un corazón sincero. ¿Qué significan las lágrimas en una persona? Mucho más si aquella persona, si aquella mujer sabía que iba delante del Maestro, de aquel que era el profeta, aquel que llamaban el Mesías.
y empieza a derramar sus lágrimas, a besarlo. Significa una auténtica actitud de reconocimiento de sus pecados, de humildad y de sencillez, una actitud de conversión, una actitud en donde aquella mujer se nota arrepentida. Y justamente es la actitud que vence el corazón de Dios, una actitud de sencillez, una actitud de humildad, una actitud de confianza. De confianza significa de fe, de creer en Él. Por supuesto, una actitud de reconocerse pecadores. Esto vence el corazón de Dios. Y por eso Jesús se compunge delante de aquella mujer y tiene misericordia. San Lucas sigue siendo el evangelio de la misericordia. Vean las actitudes de aquella mujer. Llanto, ¿sí? Besa a Jesús, postrada, lava los pies de Jesús, lleva perfume. El perfume en aquel tiempo era algo caro. Sí, era un producto muy caro, porque costaba conseguirlo y aquella mujer lo llevaba y por lo tanto unge los pies del Señor. Lo importante es saber que aquella mujer se postra a los pies del Maestro, reconoce en Jesús al Hijo de Dios que perdona, que sana, que libera, que limpia. Y por eso nos damos cuenta también de la actitud de Jesús. ¿Cuál es la actitud de Jesús? La actitud de Jesús es precisamente de amor para aquella mujer. Es una actitud también no de rechazo, pero sí de regaño para aquel y de ejemplo para aquel que era dueño de la casa, para el fariseo. Y justo el fariseo dice lo siguiente: si éste reconociera que esta mujer es una pecadora, o da a entenderlo, pues sería un profeta, pero no sabe ni quién le está tocando. Y pues nos damos cuenta cómo aquel hombre siempre está señalando. Si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es quien la toca, sabría que es una pecadora. Siempre un fariseo con actitud de señalar, siempre un fariseo con la actitud no de corresponder, sino de hacer caer. Y es justamente la actitud en la cual no deberíamos de caer nosotros. El ejemplo que Jesús pone es un ejemplo tan hermoso. Dos hombres que le debían a un señor adinerado. Uno le debía 500 denarios y otro 50. ¿Quién le ama más de aquellos dos a quienes se les perdonó la deuda? Pues contesta el fariseo: aquel a quien más se le perdonó. Bueno, pues a quien mucho se le ha perdonado, mucho ama. ¿Y qué significa esto? Aquella mujer a quien se le perdona tanto su pecado es quien más ama. Y aquella persona a quien no ha experimentado el amor y la gracia de Dios, quien no se siente perdonado, pues jamás va a probar qué significa realmente el amor. Hermanos, ¿saben qué lindo es reconocerse un pecador? Es muy duro, pero a la vez es muy lindo cuando te reconoces pecador y sabes que Dios te perdona. Cuando sabes que has caído en una falta, cuando has criticado a tu prójimo, cuando has dicho una mentira, cuando has caído en adulterio, cuando te has equivocado en tu vida, cuando un joven ha caído en fornicación, cuando una persona ha caído en brujería y se ha alejado de ese mundo, cuando alguien ha rechazado a su esposo, a su esposa abiertamente, cuando alguien ha expulsado a sus hijos, cuando alguien ha caído de nuevo en el alcoholismo, en las drogas, y experimenta el gran amor de Dios a pesar de sus debilidades, a pesar de sus pecados. Y aunque hayas cometido el más grande pecado mortal, no importa cuál sea, delante de tus ojos puede ser el pecado más grave y delante del mundo también, pero delante de Dios tú vales. Delante de Dios eres como aquel billete de mucho valor, un billete que alguien dobla, que alguien ensucia, que alguien tira al suelo, que alguien pisa, pero que Jesús recoge, que Jesús limpia y que Jesús de nuevo pues desdobla. Ese billete no ha perdido su valor aunque esté sucio. Lo mismo somos para Dios. Dios nos limpia, nos libera y tenemos siempre el mismo valor. Y por eso, si una persona en medio de su dolor, las circunstancias
que le han provocado caer en el pecado, en las negaciones que ha hecho de Dios como Pedro, experimenta el gran amor y la misericordia de Jesús, esa persona es la más afortunada. Y por eso, ¿quién fue más afortunado? ¿Aquel fariseo que tenía la gracia de que el Señor comiera en su casa, o aquella mujer que, no conociéndolo, llegó con un corazón sincero a postrarse a los pies de Jesús? ¿Quién se fue más perdonado? ¿Quién sintió más la misericordia de Dios? ¿Aquel que criticó o aquella que llegó con un corazón sincero? Aquella mujer bien hubiera llegado criticando al fariseo: tú no ayudas al prójimo, tú solo pones cargas, tú te crees el más grande, yo soy una mujer débil. Pero no lo hizo, simplemente llegó con un corazón sincero, reconociéndose pecadora. Solamente un pecador arrepentido que ha sentido la misericordia de Dios podrá tener la gracia de perdonar a alguien, podrá tener la gracia de poder llegar al nivel de alguien y de entender la pobreza de una persona que sufre, sobre todo que sufre el pecado y que se ha equivocado en su vida. Sí, y por eso la pregunta es: ¿en dónde quedamos nosotros retratados? ¿A quién nos parecemos más? ¿A la mujer? ¿A Jesús en su benevolencia y misericordia? ¿O a aquel fariseo? Así es, como Jesús, nosotros deberíamos de tener misericordia con el prójimo. Deberíamos de imitar su actitud de respeto y tolerancia con los demás. Con nuestra acogida humana podemos ayudar a tantas personas. Sí, personas inmersas en las drogas, en el alcohol, en los vicios, a delincuentes, marginados, prostitutas, a personas que han robado y han intervenido en el Estado, personas que han sido políticas, también entran dentro de este mismo grupo. ¿Sí? Aquellos que se han alejado de Dios y que han rechazado la fe, aquellos que critican a la iglesia. Una invitación: podemos ayudarles a rehabilitarse, a cambiar de vida, a acercarse a Dios. Hagámosles más fácil el camino de la esperanza, que al encontrarse con nosotros encuentran esperanza y no rechazo. Nosotros rechazamos a las personas. Podemos quitarles, arrebatarles sus pocas esperanzas, sus pocas ganas de seguir a Dios. No lo hagamos con actitudes de soberbia, con actitudes de altanería y de prepotencia, con actitudes de señalamiento. ¿Quiénes somos nosotros? No somos los perfectos. Al contrario, la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de pecadores. La iglesia acoge con amor a los demás, especialmente a los que sufren. No se te olvide, tú eres parte de esa iglesia, tú eres parte de esa misericordia de Dios, somos parte de ella. Se nos ha perdonado mucho a nosotros y por tanto deberíamos de amar mucho y ser más tolerantes con los demás, y no de esa manera constituirnos jueces. Si Dios te ha perdonado tanto, jamás vas a ser juez de tu prójimo, sino todo lo contrario, le recibirás con amor, le comprenderás y le acogerás como aquel Padre misericordioso del capítulo 15 según San Lucas, que recibe al Hijo pródigo. Así es, que Dios nos regale esa conciencia, esa actitud, y hoy jueves eucarístico pidámosle al Santísimo que nos ayude a amar como Él sigue amando al mundo. Oremos hoy por las vocaciones. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.